A ver, estos son los contenidos que, que voy a explicar a lo largo de esta ponencia. Esta comunicación visa a exponer una de las obras de la autora francesa Amandine D, nacida en 1980, titulada A main nue y publicada en el año 2020 por la editorial La Contralée. Amandine D es una autora francesa contemporánea cuya producción literaria gira en torno a experiencias vitales relacionadas con el cuerpo, el deseo, la sexualidad, la maternidad, etc. Desde la ironía, por su condición de comediante, la autora narra, generalmente en primera persona, escenas cotidianas que nos permiten cuestionarnos y reflexionar sobre temas presentes de actualidad en el movimiento feminista. En este caso, A main nue es un texto que aparece publicado en 2020, como ya he comentado, y que explora la cuestión del deseo en diferentes momentos vitales. Se trata de un libro escrito en primera y en tercera persona, de manera intercalada, más tarde profundizaremos sobre esto, que nos hace entrar en una especie de journal intime para plantear reflexiones en torno a la sexualidad y el deseo femeninos. Así, los objetivos de esta ponencia son analizar qué estrategias discursivas plantea la autora para narrar sobre el deseo, así como sus efectos en la narración, y revisar el carácter corporal de la obra, considerando para ello la presencia del cuerpo en el texto. Veremos que aparecen diferentes tipos de cuerpos, cuerpos vulnerables, violentados, deseados, íntimos, públicos, para relacionar esta cuestión con el análisis narrativo anterior y exponer cómo la identidad narrativa de la narradora y protagonista se construye a partir de las experiencias corporales que giran sobre ese deseo y sexualidad femeninas. Estas cuestiones las voy a llevar a cabo a partir de dos elementos de análisis. El primero es un análisis de la propia entidad narradora. A main nue intercala capítulos con una narración en primera persona, je, como por ejemplo, ça me manque d'avoir mal au ventre jusqu'au bout des doigts pour quelqu'un, la página 7, y capítulos en tercera persona. Il est assis à ses côtés sur le muret de la cour de récréation, on le verá, lo veremos, en la página 11. Esta dicotomía narrativa entre el yo y el ella se mantiene durante toda la obra hasta los dos últimos capítulos, donde encontramos una narración en primera persona. El otro elemento de análisis sobre el que se basa esta investigación es el cuerpo. Así analizaré de qué manera, cómo, cuándo aparece el cuerpo y bueno, veremos un poco qué tipos de cuerpo, qué tipos de experiencias corporales aparecen para ver un poco cuál es ese itinerario corporal, como diría Mariluz Esteban, ¿no? Que contribuye a construir la identidad de la narradora. Así, a través de estos dos elementos de análisis, podemos ver que podemos dar respuesta a esta pregunta, ¿no? De qué diferencias podemos encontrar entre los capítulos que están narrados en primera persona, je, y los narrados en tercera persona, él. En primer lugar, el tiempo de la narración es el presente. He puesto tres ejemplos de citas muy sencillos, donde realmente se constata que todo el discurso gira en torno a un momento actual presente de la narradora. No la he visto esta tarde, ¿no? Je ne l'ai pas beaucoup vu ce soir, esta tarde. Menciona desde el principio, ¿no? Esa maternidad desde que tenemos el niño, ¿no? Es decir, como una cuestión actual, le preguntan en una visita ginecológica, haciendo referencia a la tercera cita, ¿no? ¿Es que su pareja es el padre del niño? Yo respondo afirmativamente, ¿no? Vemos ese presente. Así, tanto el tiempo de la narración como el tiempo verbal dominante es el presente, porque la narradora parece contar desde su experiencia vital actual, como mujer adulta, madura, madre, anécdotas recientes o cercanas en el tiempo. Si bien es cierto que la maternidad no aparece en todos los capítulos donde se utiliza la primera persona como narradora, sí ocupa gran parte del discurso. Lo veremos más adelante. El tiempo de la narración, en el caso de él, no los tiempos verbales, sino dónde se sitúa el relato de los capítulos narrados en tercera persona femenino, ¿no? Singular. Ella, él, es el pasado.
El état 6 a ses côtés narra. Encontramos una narración en presente haciendo referencia a momentos del pasado. En este caso, ella está sentada a los lados del muro del recreo, protegida de la mirada de los adultos, ¿no? Nos plantea ella directamente una niñez. En su barrio, una niña, una chica con más edad que ella, presume, ¿no? Porque acaba de hacerlo con su novio. Así, ella siempre es una niña, una adolescente, incluso una mujer joven. Así, podemos decir que la voz de la narradora parece distinguir dos identidades, donde el yo es el presente vital y el ella es esa niña que un día fue. Esta hipótesis parece confirmarse con el último párrafo del primer capítulo de la novela, donde la narradora en primera persona dice lo siguiente. Encontramos esta dicotomía desde directamente enunciada por la narradora, ¿no? Ese otro yo, avec un autre moi, esa niña, esa adolescente, esa joven mujer que fueron yo. Es decir, a través de revisitaciones a su propio pasado, la narradora reflexiona sobre la identidad, el deseo y la sexualidad. Por lo tanto, ya desde un primer capítulo, la novela nos plantea un escenario corporal. Esta cuestión dicotómica entre la persona de la narración, ¿no?, que como bien he dicho se intercala, deja de hacerlo en los dos últimos capítulos. La última vez que aparece en tercera persona lo hace cuando la narradora cuenta que se acaba de quedar embarazada. Así ese él se fusiona con je y por lo tanto cuando llega a la maternidad. Podríamos decir en consecuencia que la narradora distingue dos identidades, pre-maternidad y post-maternidad. Los dos últimos capítulos están narrados en primera persona cuando ya termina esa dicotomía narrativa y tratan sobre el deseo en la maternidad, el deseo en mujeres viejas, ¿no? En la primera cita vemos como hay un deseo presente a pesar de que no es fácil salir de esa rutina en la que la narradora se ve inmersa por la maternidad, ¿no? En la segunda cita que he seleccionado dice, mi deseo no depende de la firmeza de mi piel, sino de mi apetito de vida. Deseo desde mi yo, desde la identidad. Es decir, aquí ya vemos cómo en el momento que ella, la narradora, es madre, ya no encontramos un ella, un yo, sino que hay un yo que sigue deseando, ¿no? Además, todo el libro termina afirmando que lo mejor está por venir, ¿no? Le meilleur est à venir, porque la conclusión de la narradora es que el deseo, a pesar de todo, sigue presente, porque el deseo está aliado con la identidad, ¿no? Como he dicho, los dos últimos capítulos tratan sobre el deseo en mujeres en la maternidad y en mujeres viejas, ¿no? Es decir, el deseo en cuerpos socialmente no deseados o el deseo en cuerpos de los que no se espera que haya deseo, ¿no? Si analizamos ahora la presencia del cuerpo, podemos ver que el cuerpo está presente en la narración de todos los capítulos, desde el primero hasta el último. Por lo tanto, vemos que a través de ese viaje de ida y vuelta al pasado, la narradora establece ese itinerario corporal para construir su propia identidad, ¿no? En el libro empieza con una anécdota en la que una amiga le cuenta a la narradora una experiencia sexual y ella dice echar de menos esa sensación de avoir mal au ventre jusqu'au bout des doigts. La sensación corporal de esas primeras veces. Y es lo que le hace volver al pasado para revisitarse a sí misma esas versiones de ella que un día fue y ver esas primeras experiencias corporales. Sin embargo, ya desde el primer capítulo vemos también que al margen de al margen o mejor dicho, paralelamente con de ese viaje de ida y vuelta al pasado, establecemos esa búsqueda de identidad, ¿no? Esa quête de soi. Sí que es cierto que podemos hacer una diferencia cuando la narradora madura, cuenta desde su yo del presente, a cuando la narradora se disocia de su yo del pasado.
Por lo tanto, los capítulos que encontramos narrados en primera persona, podemos ver reflexiones y vivencias relacionadas con cuerpos cansados, viejos, maduros, así como cuerpos asertivos que deciden, que reflexionan y que se priorizan. De esta manera, las experiencias narradas en primera persona tratan temas como qué tipo de deseo es bueno, qué tipo de deseo es moralmente feminista, ¿no? Es cierto que encontramos muchísima reflexión en torno a esto, a estas contradicciones, ¿no? También la narradora se plantea cómo la maternidad y la familia pueden suponer un obstáculo del placer y del deseo, pero cómo ella intenta no negarse ese deseo porque sería negar su propia identidad, negarse a sí misma, ¿no? También encontramos momentos en los que la narradora piensa sobre la poca información recibida y cómo ha construido su deseo en una época en la que apenas había información sobre el placer femenino. Toda la cuestión del juicio interno, esa revisión del deseo, está bien que sienta esto, no está bien, cómo debo desear. Encontramos evidentemente un cuerpo que va envejeciendo, donde aparecen esas primeras canas y donde las primeras veces siguen presentes, porque aunque no se vivan primeras veces de experiencias corporales como pueden ser primeros encuentros sexuales, etcétera, sí que encontramos primeras experiencias, ¿no? Esas primeras canas al espejo, y vemos que no por ser una mujer madura, adulta y madre, deja de lado esa búsqueda de la identidad, ¿no? En este caso, esta cita que he incluido es muy interesante porque reflexiona sobre ella misma. Dice, obedezco tanto, mucho menos que hace unos años. He dejado de confundir mi deseo con el deseo de los otros. Si analizamos el cuerpo de ella, podemos ver esas primeras experiencias corporales que estaba comentando. Los primeros besos, primeras masturbaciones, primeras relaciones sexuales con penetración, primera regla. Además, reflexiones en torno a la intimidad en un presente del pasado. Es decir, me gusta mi amiga, ¿no? Hay un momento en el que la narradora cuenta o reflexiona sobre la intimidad que ella puede tener con los chicos de su clase, la intimidad que ella tiene con su amiga. Y no hay desde la infancia, desde esa niñez, desde esa preadolescencia, no hay una duda sobre la orientación sexual porque ella afirma, yo sé que me acabará gustando un chico, pero cuando se lee desde esa madurez, ¿no? Vemos esa pequeña reflexión sobre la orientación sexual. También podemos ver, ¿no?, esas expectativas sociales del cuerpo de las mujeres. La autora nació en 1980 y esa juventud aparece con esa época máxima de máximo esplendor de las top models, delgadez extrema, etc. Vemos también cómo se van asimilando a lo largo de la niñez, la juventud, ideales que son constructos sociales, ¿no? Ese arquetipo de mujer puta, cómo se puede desear o cómo se debe desear de la buena manera, qué tipo de deseo está permitido, ¿no? En la segunda cita que he seleccionado, por ejemplo, podemos ver que ella dice: Une femme doit désirer, mais pas trop, sinon c'est une. Una mujer debe desear, pero no demasiado, si no es una. Todo el mundo socialmente es capaz de completar esta frase, ¿no? Es una puta. Al final entramos en lo que la sociedad nos permite sentir, desear, disfrutar. También aparecen recuerdos en torno a estos primeros contactos con el movimiento feminista. Encontramos otros momentos donde vemos esos primeros esbozos de enamoramiento, acoso verbal. Así, podemos concluir que el cuerpo es, en este caso, en esta obra, ¿no? Es el texto sobre el que la autora reflexiona para hablar del deseo. Todos los cuerpos nombrados, así como las vivencias corporales, no son muchos, sino que es uno solo. Un único cuerpo, una única identidad construida a partir de diversas experiencias corporales que son inevitables en cualquier existencia y sobre las que la narradora reflexiona desde un presente maduro, más estable y menos juicioso, para concluir que el deseo forma parte de nuestra identidad. Hay que defenderlo porque en cuerpos que no pertenecen a la norma y para los cuales el placer socialmente no está visto como un derecho, gozar, disfrutar y desear es algo subversivo. Muchas gracias.